mañana vamos a dar una enseñanza que está basado también en mi testimonio, parte de mi testimonio, ¿no? Es un tema llamados a servir. ¿Cuántos somos llamados a servir? Amén. Todos estamos llamados a servir, ¿verdad? Pero vamos a orar, hermanos, ¿no? Ahí inclinen sus rostros. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Estamos aquí, Señor, con un corazón rendido, Señor, presto, Señor, a recibir de lo que tú tienes para nosotros. Porque tú quieres lo mejor para nosotros, para cada uno de tus hijos, mi Dios. Haz tu obra en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, se pasee, nos ministre, nos redarguya en este tiempo. Gracias, Señor, gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, esta enseñanza yo le he titulado Llamados a servir. Amén. Porque sabemos que cuando Cristo llega a nuestra vida, llega con un plan, llega con un propósito, ¿verdad? Entonces, si Él viene con un propósito, ese propósito se va a cumplir, pero va a haber un proceso. Y sabemos que cada proceso es doloroso porque el Señor va a tratar cada área de nuestra vida, ¿no? Tu carácter, tu salud, tu economía, tu matrimonio, tú sabes en qué área están debilitados. Amén. Pero para eso vino Cristo, ¿no? Para transformar nuestras vidas y para mostrarnos el llamado, con qué propósito nos llamó. Amén. Vamos a ir a Éxodo capítulo 7 y el verso 16. Ahí vamos a ver por qué nos llamó Dios. Ahí en sus Biblias, hermanos, si tienen sus Biblias, Éxodo capítulo 7, verso 16. Mi letra es chiquita, acá no lo veo, pero acá veo en pantalla. ¿Tienen sus Biblias? O si no, bueno. Pero todos debemos tener nuestras Biblias, hermano. Todos. Porque esta es nuestra arma, hermanito. No esto. Esto es distracción. Muchas veces, cuando no lo sabemos usar, es distracción, ¿no? Pero esta es nuestra arma, hermano, que debemos cargar en todos lados. Amén. Bueno, dice la palabra en Éxodo 7:16. Dile allí: el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto, como no has querido obedecer, ¿no? Entonces, en la versión acá dice, no, dile que me sirva, para que me sirva en el desierto. Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? Para servirle, ¿no? Para servirle. Entonces, cuando Dios vio la angustia de su pueblo, porque estuvieron 400 años en Egipto, ya ustedes conocen la historia del Génesis, del Éxodo, ¿no? Todo lo que pasó el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Se fueron multiplicando, fueron creciendo en cantidad, y entonces el pueblo egipcio vio, ¿no?, que los hebreos se estaban multiplicando y eran más fuertes que ellos. Pero entonces los egipcios quisieron acabar con el pueblo de Dios. Entonces ellos fueron llevados a trabajos duros, a esclavitud, a servidumbre, ¿no? Fueron angustiados, fueron maltratados. Y por ahí seguramente los hijos de Dios que estaban siempre acerca de Dios clamaban en su desesperación, como lo haríamos cada uno de nosotros cuando estamos en angustia, ¿verdad? Entonces, como Dios es tan bueno, hermano, Dios es bueno, siempre está pendiente de sus hijos, ¿no? Dios oyó el clamor de su pueblo. Fue ahí que Dios envió a Moisés, ¿no? Lo llamó a Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el desierto, en la casa de su suegro, ¿no? Pero Dios ahí fue a su encuentro y lo llamó. ¿Para qué? Para que venga a libertar a su pueblo Israel. Y ahí le dijo, ¿no? Deja ir a mi pueblo. Entonces Moisés fue a Faraón y le dijo, deja ir al pueblo de Israel para que sirva al Señor. Pero sabemos a través de la palabra que Faraón muchas veces se negó, no quiso, ¿no? Pero entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios para su pueblo? Llevarlo al desierto para que le sirva. Amén. Entonces, asimismo, el Señor te vio a ti, a cada uno de ustedes, los vio. Antes de conocer de Cristo, ¿cómo estábamos en el mundo? En mi caso, sin Cristo, aparentemente tenía todo, tenía trabajo, tenía salud, tenía dinero, ¿no? Pero siempre había conflictos en mi matrimonio, ¿no? Que hasta llegaba al punto de poder separarme,
¿no? Estaba todavía con mi pequeña y mi bebé recién nacido. Pero entonces Dios vio esa angustia. Es por eso que Cristo llegó a mi vida, vino a mi encuentro. ¿Pero en qué momento vino? En un momento de angustia y desesperación. ¿Por qué? Yo estaba a punto de dar a luz por Carlitos en el 2001. Mi vida solamente dependía de Dios. Me podía morir yo y se moría mi hijo dentro de mí. En esa situación fue que mi esposo hizo una promesa a Dios, porque ya hace 2 años ya habíamos leído la Biblia, ya habíamos dejado muchas cosas que a Dios no le agradaba, pero aparentemente nosotros estuvimos bien, pero no era así, ¿no? Dios quería que lo conociéramos más, Dios quería que congregásemos, porque no así. ¿Qué dijimos? Algún día iremos a la iglesia, pero ese día nunca llegaba, hasta que vino esta dificultad, ¿no? A punto de perder mi vida y la vida de mi hijo. Y fue así que el Señor, ¿no? Usando la vida de mi esposo, ahí fue que le hizo esa promesa, ¿no? Le dijo, Señor, si tú salvas a mi esposa y salvas a mi hijo, yo voy a ir a tu casa. Y Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. Pasado ese tiempo, 5 días que estuve en el hospital, pasó, ya mi hijo tenía 1 mes, 15 días. Llegamos a la casa del Señor, agradecidos, ¿no? Agradecidos por lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Prácticamente me perdonó, me salvó, me dio una nueva oportunidad de poder, ¿no?, conocerlo. Y en ese tiempo, hermano, de poder llegar a la casa del Señor, fuimos conociendo la palabra, fuimos aprendiendo, fuimos aplicando lo que dice la palabra a nuestra vida, fuimos obedeciendo lo que dice la palabra, porque si el Señor te manda, tienes que obedecer. Y sabemos que cuando hay obediencia, hay bendición, ¿verdad? Hay bendición. Entonces, la palabra me mandaba que tenía que capacitarme, discipularme, nos empezamos a discipular, nos bautizamos, fuimos creciendo en fe, ¿no? Y fue Dios haciendo eso en mi vida, fue restaurándonos, fue sanando en la salud a mis hijos, ¿no? Dios fue haciendo su obra. Y eso quiere hacerlo con cada uno de ustedes. Yo no sé qué dificultad puedan tener, qué necesidad puedan tener, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, ¿no? Pero ustedes si confían en el Señor, hermanos, y ustedes de todo su corazón le piden, Dios lo va a hacer, hermano. Amén. Entonces, nosotros, bueno, sabemos que llegamos a la casa del Señor, fuimos conociendo. Hay muchos hermanos que cuando llegamos nosotros éramos nuevitos, hermanos, recuerda, y el hermano siempre atentos a nuestras necesidades. Hermanita, ¿cómo estás? Hermanita, ¿te puedo visitar? Hermanita, ¿puedo orar por ti? Nos ayudaron bastante, hermano. Nosotros no éramos decir no, siempre fuimos obedientes. Hermana, ¿te puedo visitar? Amén. Hermana, ¿puedes ir a tal lugar? Amén. No éramos de decir no. Y Dios vio nuestro corazón, vio nuestro anhelo. Nosotros cuando llegamos vimos, cuando estuvimos todavía en Bolognesi, vimos a nuestros hermanos que servían, que limpiaban las sillas, barrían el altar. Me acuerdo, vi también a la familia Porras, ¿no? Ahí estaba mi hermana Mauricia en ese tiempo, mi hermana Gloria, cómo arreglaban el altar con el arreglo floral, hermanos, se encargaban de eso, bonito, ¿no? Y ahí estaban los hermanos. Y nadie le decía, hermano, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, anda limpia. No, se ofrecían de corazón, de voluntad, a servir al Señor, ¿no? Y eso es lo que quiero, por eso que Dios ve la disposición de corazón y después te lleva más. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer, vamos a ir a Corintios capítulo 13, versículo 11. Reina Valera, por favor. Amén. Ahí en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Dice la palabra del Señor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño, ¿no? ¿Y por qué Dios da esta palabra, hermanos? ¿No? Cuando nosotros llegamos al Señor, somos bebés espirituales, ¿verdad? Nosotros los padres, ¿saben? Los padres. Cuando tenemos un hijo,
nacen tan bebitos, ¿no? Se van alimentando de la leche espiritual, ¿verdad? Pero conforme van creciendo, ya van comiendo algo sólido, ¿no? Van creciendo. ¿O queremos que nuestros bebés se queden siempre bebés? No, ¿verdad? Queremos verlos crecer, ¿no? Y después ya empiezan a caminar, se empiezan a vestir solos, ya comen solos. Y eso es lo que a los padres nos alegra. Igual es acá en la casa del Señor. Cuando un bebito llega, pues es un bebé. Y nosotros los hermanos mayores estamos al cuidado de ellos, ¿no? Al cuidado, pendiente de llamarlos, visitarlos, acercarnos, orar por ellos, ¿no? Tenemos que estar al cuidado de nuestros hermanitos menores. Pero nosotros no queremos que se queden ahí. Queremos que nuestros hermanos crezcan. ¿Amén? ¿O quieren quedarse ahí como están? No, hermanos, porque hay un propósito en cada vida, en cada uno de ustedes. ¿No? Dios, en ese tiempo que empiezan a crecer, Dios los va a ir preparando a través de su palabra. El Señor quiere que ustedes se disipulen, que se entrenen, ¿no? Si ustedes ven a los hermanos mayores, algunos sirviendo en la puerta, algunos en recepción, ahí en la red, en el sonido, aquí en la alabanza. Yo no sé el llamado que Dios tiene para ustedes, pero si ustedes tienen ese anhelo, ese deseo en su corazón, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Pero ustedes tienen que anhelarlo y tienen que ser obedientes. Hermano, hay tanta necesidad, ¿no? Nosotros fuimos creciendo espiritualmente en el Señor, ¿no? Nos íbamos a los hospitales con un grupo de hermanos, ¿no? En ese tiempo, cuando fuimos conociendo del Señor, nosotros ni por acá pensábamos que el Señor nos iba a levantar como diáconos. Estaba mi esposo, un grupo más de hermanos, bueno, que ya no están acá, fuimos levantados como diáconos. Yo dije, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Pero solamente estaba en el corazón seguir sirviendo al Señor, ¿no? Empezamos con el grupo de hermanos, nos fuimos a los hospitales. Pero ¿cómo llegamos al hospital? No es que, bueno, yo quiero ir al hospital. No, no fue así. Yo tuve mi madre enferma que estuvo en el hospital 2 de mayo. Y al ir a visitarlos, vi la necesidad que había ahí, ¿no? Y Dios usó esa oportunidad de poder ver la necesidad que hay en los hospitales. Hay muchos enfermos, hay muchos que necesitan de una palabra, hay muchos que necesitan que oren por ellos. Fue así que el Señor movió nuestro corazón. Y eso compartí a mis hermanos, los servidores. Yo le digo, hermana, hay esta necesidad. Y ahí donde formamos grupos para ir a los hospitales. A 2 de mayo nos íbamos a Bravo Chico. Después cuando les llamamos, cuando ya salían de alta, los visitábamos, les dábamos seguimiento, orábamos por ellos. Y eso daba gran gozo a nuestro corazón. Y queríamos hacerlo más. Eso nos aviva, hermano, y eso nos trae bendición. Y como decía esta canción, llegábamos cansados, secos. Pero ¿quién realmente nos refrescaba? El Señor. Amén. Nos postramos delante del Señor y ahí pues prácticamente seguíamos adelante. Amén. Y ahora, ¿por qué servimos al Señor? ¿Por qué servimos al Señor? Nosotros, hermanos, mi esposo y yo y mi familia, le servimos a Dios por amor y por gratitud. Por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, hermanos. Prácticamente me salvó de la muerte, me dio una oportunidad, me dio nueva vida. Y cuando yo llegué a los caminos del Señor, hermano, yo me iba adelante. En la primera fila ahí me iba con mi bebé, mi Lucerito y mi Carlitos. Y cuando yo veía en la alabanza, jovencitas cantando, el hermano Cristian, me acuerdo, ahí en la batería, cuando estábamos todavía en More, después pasamos en More. Y ahí vi cuando servían de mi hermana Carmen, mi hermano Bernardo, y muchos más estaban ahí. Y muchos a mi bebé lo cogían porque ya Carlitos fue creciendo. Hermana, vaya nomás, y yo lo tengo a Carlitos. Pues Carlitos era tranquilo, pues se lo llevaban para allá, lo llevaban para acá, lo cargaban todos. Y ellos fueron viendo. Y ahí, ¿no? Al estar adelante, mi deseo que era ver a mis hijos, algún día a mi hija cantar aquí, a ver a mi hijo sirviendo, sea en el teclado, sea en la batería. Ese fue mi anhelo y Dios lo vio. Y ahora ustedes que conocen a mis hijos, ven a mis hijos sirviendo al Señor. Y Dios es bueno, hermano. Por eso tiene que haber un anhelo en tu corazón y yo me gozo.
¿Cómo no voy a estar agradecida a mi Señor si mis hijos están sirviéndole, ¿no? Y oro también por mis generaciones, por mis nietos, por mis bisnietos, por toda mi generación que vendrá. Quizás yo no vea mi descendencia más adelante, pero yo por fe creo que el Señor siempre va a estar con ellos. Amén. Amén. Dios es bueno, hermano. Entonces, ya no pienso como niño, ahora soy grande, hemos crecido en el Señor y también el Señor nos va a demandar más. Es una responsabilidad, ¿verdad? Es un compromiso estar sirviendo al Señor. Y nosotros no lo hacemos por obligación, hermano. Mis hermanos que están en la puerta, ¿están siendo obligados a servir al Señor? Mi hermano Amadeo, mi hermano Víctor, ¿son obligados a servir al Señor? No, hermana Teresa, ¿usted está por obligación? Amén. ¿Por qué sirven al Señor? Por amor, por gratitud, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor se alegra, se goza, que le sirvamos con amor. ¿Y cuándo te das cuenta, hermano, que el servicio muchas veces se convierte en una carga? ¿Cómo te das cuenta? ¿Alguna vez se han dado cuenta que el servicio se convierte en una carga? Muchas veces cuando dejamos nuestra comunión con Dios, hermano. Muchas veces cuando no oramos o leemos de vez en cuando, leemos por cumplir, oramos por cumplir, prácticamente nos vamos apagando, ¿no? Y cuando alguien te dice, hermano, por favor, ¿puedes traerme esto? O hermano, ¿puedes hacer esto? Hay queja. Cuando hay queja, ahí te das cuenta que prácticamente el servicio es una carga. ¿Por qué? Dicen, no, pero ¿por qué yo? Todo yo. ¿Por qué los hermanos no lo hacen? No viene, ella viene tarde. Ella dice, pero no lo hace. Entonces ya, y no solamente te quejas, sino que te estás fijando. ¿Y tú crees que Dios se agrada de ese servicio? No, ¿verdad? No se agrada. Porque para nosotros el servicio es un privilegio, hermanos, porque no estamos sirviendo a cualquier persona. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es dueño de todo, del oro, de la plata, quien creó los cielos y la tierra, todo es de Él. A Él servimos. No lo vemos, pero Él sí nos está viendo, hermano. Y ve tu corazón, ve tu disposición, ve tu entrega. Amén, hermanos. Dios es bueno, hermano. Entonces, nosotros no servimos por obligación, sino le servimos con gozo. Sabemos que servir al Señor es un compromiso y eso me lleva más, ¿no? Mi compromiso es con Dios. Yo vengo a servir por amor al Señor. Amén. En Mateo, no lo pongan a partir de, si vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 4 en adelante, Jesús empieza su ministerio. Jesús empieza su ministerio. ¿Cómo? A los 30 años Jesús empieza su ministerio, ¿no? Pero ¿qué hizo de 1 a 30 años? Porque no es que ya, bueno, tengo 30 años, me voy a predicar. Pero en ese tiempo, porque solamente se ve cuando tiene 12 años que él se iba siempre a la sinagoga, porque él decía, en la casa de mi padre y las cosas de mi padre tengo que estar. Porque él iba, ¿no? Se estaría entrenando, preparando, Dios, su padre, lo estaría preparando, ¿no? Hasta que llegó a los 30 y empezó su ministerio. ¿Y qué empezó a decir? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y fue en ese tiempo que empezó a escoger a sus discípulos, llamó a los 12. Los empezó a preparar, a entrenar, a equipar, ¿no? Y uno de ellos fue Pedro. Todos saben cómo fue Pedro. Pedro es un pescador. Pedro fue un hombre tosco, un hombre iletrado. No se instruyó, de repente no tenía la posibilidad, no lo sé. De repente quería estudiar, no lo sé. O de repente no tendría, o de repente no le gustaba estudiar, pero era un hombre iletrado. Pero el Señor lo llamó. El Señor lo llamó. Imagínense que estando Pedro con el Señor ya tanto tiempo, cuando Jesús, ¿no? Lo fueron a arrestar, a llevar, ¿no? Pedro sacó su cuchillo, imagínense, tanto tiempo con el Señor y andando con cuchillo. Imagínense, ¿no? Pero así nos equivocamos, pero aún así Dios lo amaba. Jesús lo amaba y ahí le enseñó, ¿no? Pero a ese Pedro, que era tosco, que era letrado, Dios lo usó. Dios lo usó. Cuando ya vemos en el Pentecostés, ¿no? En Hechos, en capítulo 2 para adelante, vemos que Pedro, ¿no?
empezó a predicar. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, pues llenó a todos y Pedro empezó a predicar. Y en ese día se convirtieron 3,000 personas. Hermano, así como usó a Pedro, también puede usar a cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Estar en la presencia de Dios, buscar al Señor. Señor, quiero ser usado. Señor, yo quiero predicar tu palabra. Señor, yo es que no me has llamado solamente a venir a escuchar, a estar sentado. Tú me has llamado a hacer algo, pero tú tienes que descubrir que ese es algo que tienes que hacer, ¿no? Porque todos estamos llamados a servir. Otro siervo fue Pablo. Todos conocen a Pablo, ¿no? Que él perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los maltrataba, los mataba. Y Dios vino, Jesús vino a su encuentro. Jesús, no fue que Pablo buscó, Jesús vino al encuentro, en ese tiempo Saulo de Tarso, como vino al encuentro tuyo. ¿Cómo te encontró? A Saulo lo encontró así, persiguiendo a los cristianos, matando, encarcelando, ¿no? Pero cuando lo tocó, cuando Jesús tocó a Pablo, ¿qué le dijo? Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se dio cuenta que por algo el Señor vino a él, ¿no? Y el Señor, pues al final, le dijo, vas a ir a tal lugar, tal lugar, tal lugar. Y ahí Pablo fue obediente, ¿no? Entonces llegó a un lugar donde él fue sanado de sus ojos, porque él había quedado ciego cuando le resplandeció la luz del Señor, pero fue sanado, fue entrenado, preparado y después fue enviado. Amén. Y Pablo fue tremendo, Pablo. Llegó hasta reyes, a predicar a reyes, ¿no? Y Dios va a usar a cada uno de nosotros. Amén. Pero tiene que haber una disposición. Amén. Amén, hermano. Bueno, continuamos. Así como Pedro y Pablo fueron usados, así también el Señor puede hacerlo contigo, ¿no? Solo que tenemos que ser obedientes, ¿no? Actuar, hermano, poner en acción lo que aprendimos acá, ¿no? Entonces recuerdo, hermana, que cuando nosotros veníamos acá a la casa del Señor con mi esposo, siempre queríamos aprender más. Y en ese tiempo ya en Mores nos discipulamos, terminamos discipulado 1, empezamos el discipulado 2, empezamos el discipulado, y en todo el tiempo nos estábamos preparando en la palabra. En todo tiempo, hermano. Ahí está mi hermana Lucy también. Mi hermana Lucy también ya cuando estábamos en More, ¿no? Y mi hermana Fiorella llegó después. Y muchos hermanos. Y ahora mis hermanos también están en el encuentro, algunos, ¿no? Están en el encuentro, muchos hermanos que en ese tiempo empezamos, ¿no? Pero sabemos que Dios nos ha llamado a servir. ¿Ustedes están seguros que Dios los ha llamado a servir? Amén. No, todos queremos servir al Señor. Amén. De repente muchos no, hermano, pero para servir al Señor tenemos que salir de nuestra comodidad, ¿no? ¿Cuántos están cómodos aquí? Nadie. ¿Cómodo? De repente los que están cómodos se han ido al encuentro, ¿no? Se han ido a dejar la comodidad. Amén. Bien por eso, hermano. Pero tenemos que salir de nuestra comodidad, porque la comodidad no nos va a dejar avanzar, ¿no? Cuando llegamos a la casa del Señor, muchas veces venimos, ¿no? ¿Quiénes son los cómodos? Que vienen los domingos, van, vienen, y ahí quedó. Reciben, escuchan, pero ahí quedó. No vienen los viernes de repente, pero todos necesitamos. Ahora, no muchos dicen por trabajo, sí, es cierto, pero muchas veces el trabajo no es 8, 9, 10 de la noche. Uno trabaja siempre 8 horas o 12 horas, ¿verdad? Yo a veces estoy llegando 8:30, 9, porque donde yo trabajo prácticamente 2 horas de camino, y si hay tráfico hasta 2 horas y media, ¿no? Pero al menos llego, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero estar con mis hermanos, ¿no? Entonces, tenemos que dejar nuestra comodidad, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre en comunión con Dios, porque si dejamos la comunión con Dios, no vas a tener ese anhelo de venir a la casa de Dios. No vas a tener el deseo de compartir con tus hermanos, de preguntarles cómo están, o de decirle, hermano, quiero orar por ti, ¿no? Por eso tenemos que salir de esa comodidad, porque Dios quiere usar nuestras vidas, hermanos. Pero si nosotros no dejamos eso, ¿cómo vamos a crecer?
Prácticamente estamos como bebés espirituales que pedimos, Señor, quiero esto, Señor, quiero trabajo, Señor, quiero salud. Pero ¿qué damos? Hay que dar nuestro tiempo, también nuestro dinero. Y no dinero para mí ni para el pastor. Tienes que dar tu dinero porque tienes que invertir en tu pasaje, ¿no? Darte el tiempo. Hermanos, por eso, hermanito, que Dios en este tiempo, ¿no?, nos ayude, nos avive, pero eso va a depender de cada uno de ustedes, hermano, amén, porque hay tanto que compartir. Todo lo que vimos aquí, los viernes, los domingos, hay que compartirlo con la familia, hay que compartirlo con las amistades, con tus vecinos, porque tú no sabes qué necesidad pueden estar pasando, amén. Entonces, que Dios vea ese deseo y ese anhelo en tu corazón, ¿no? Y si tú quieres de repente servir, yo no sé cuál es tu deseo, en dónde quieres servir, de repente quieres ser un mujer, un diácono, o servir en la puerta, o de repente en el sonido, o de repente quieres estar acá en la alabanza, no lo sé, o arriba limpiando, hermanos, porque el Señor, nosotros cuando llegamos empezamos desde abajito, empezamos a limpiar la casa del Señor. Amén. Pero vamos a leer un versículo, un capítulo. En el verso 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, verso 58. Vamos a ver qué dice ahí. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice el Señor? Que estemos creciendo, constante, creciendo siempre. No quiere que nos quedemos ahí. El Señor quiere que tú le sirvas. Hermano, aquí en la casa hay tanta necesidad. Sabemos que la casa de Dios ahora no es chiquita, así como estábamos en Mora, era una sala nada más, un primer piso. Pero ahora hay 3 pisos acá. Hermana, los sábados formamos un grupo de hermanos. 9 hermanos por grupo. Cada sábado hay un grupo. Son 4 grupos de 9. Pero de esos 9 no todos vienen. De esos 9 vienen 4, vienen 6. Y de esos 9 nosotros distribuimos cuántos van a ir en cada piso para que quede limpio. Pero muchas veces no pueden venir. No pueden. Y los que estamos, pues tenemos que ver la forma de dejar limpio, porque es la casa del Señor. Tenemos que dejar limpio para que nuestros hermanos vengan y se sienten, escuchen la palabra, que encuentren una casa limpia, una casa perfumada, porque es Dios quien los espera a ustedes, ¿no? Pero todos tenemos que involucrarnos, hermanos. No somos solamente 9, 10. La iglesia llegamos hasta 100, pero no hay disposición muchas veces. Hermanos, nosotros en casa todos colaboramos. ¿Cómo son en su casa? Usted tiene como padres, tienen sus hijos, ¿verdad? Y sabemos que en casa todos colaboran. Tienen que arreglar sus cuartos, tienen que barrer, otro tiene que lavar los servicios, otro tiene que barrer, lavar la ropa, tienen que apoyar. Muchas veces en casa no botas tu basura al piso, hay un tacho de basura. Amén. Acá en casa de nuestro Padre es igual. Muchas veces cuando vamos a levantar las sillas, encontramos papel higiénico en el piso, botellas vacías de agua, vasos vacíos, encontramos migajas de golosinas, envolturas. Imagínense, hermano, vemos en las sillas chicles pegados. Imagine qué hacemos de la casa de Dios. Es una falta de respeto, hermano. Es irreverencia al Señor. ¿Tú lo harías si Cristo estaría viéndote en persona? No lo harías, ¿verdad? Pero sé, hermano, que el Señor sí los está viendo, ¿no? Muchas veces nuestros niños no debemos dejarlos correr aquí en el salón. Tenemos que educar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles en casa.
No es para yo gloriarme, hermano, pero en mi casa, cuando mis hijos estaban pequeños, saliendo de casa yo les decía, aunque ellos eran tranquilos, pero siempre yo les recomendaba, vamos a ir a la casa de Dios y ustedes van a estar sentaditos y tranquilos. Y así lo hacían. Ellos no corrían, no iban para allá, para acá. Estaban enseñados. Y así cada uno de nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermano. Dios es bueno, ¿no? Sabemos que aquí en casa hay mucho que hacer. Si el Señor les mueve su corazón a servir, hermanos, porque hay que lavar los banderines que hoy no se ha sacado. Hay que lavar las mantitas con que los cubrimos. Los manteles cuando usamos para la celebración, ¿no? La mesita que ya está afuera. Hay tanto que hacer en la casa del Señor. Pero dice la palabra del Señor, ¿no? Que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Amén. Que Dios mueva su corazón en este tiempo, hermano, porque todos estamos llamados a servir, ¿no? Muchos pueden decir, no, qué vergüenza, que voy a estar parada en la puerta. Ay, qué vergüenza, que voy a recibir a los hermanos. No, hermanos, por eso que Dios te prepara y te entrena primero, ¿no? Cuando nosotros nos levantaron como diáconos, hermanos, después nos pusieron a recepcionar, ¿no? Muchas veces hemos visto actitudes que no están bien, y hermanos ya que eran mayores, ¿no? Muchas veces de repente me han visto a mí o a mis hermanas, cuando ustedes van llegando, los vamos acomodando. Muchas veces se quedan en la entradita nada más y queda vacío. Y yo recuerdo ya, bueno, años atrás, una hermana siempre se ponía y yo le digo, hermanita, sin molestarte, por favor, ¿te puedes acomodar? Para que cuando vengan los hermanos no te interrumpan. De repente estás alabando, orando, para que no te interrumpan. Y me mirabas fastidiada. Pero yo guardaba mi corazón. Porque sin Cristo, ¿qué le hubiera dicho? Pero córrete pues. Pero no, hermano, no. Entonces, ya se pasaba, pero con gesto. Y la próxima, así, a otra hermana, hermanita, por favor, con mucho amor, ¿te puedes pasar? Hermana, pero que pasen pues. ¿Te da cuenta la actitud? Por eso que necesitan de Dios. Y en otra hermana, una hermanita, por favor, ya hermanita, no te preocupes. Con amor se arrimaba. Y eso es lo que debe ser, ¿no? Porque somos hijos, somos hermanos. Y en la obediencia hay bendición, hermano. Por eso, ustedes que llegan, no se pongan a la orilla. Porque va a venir mi hermana Teresa, va a venir mi hermana Feli. Hermanita, por favor, con amor. Y es por el bien de usted mismo, porque no va a ser interrumpido cuando está adorando. Porque si no, usted está en el tercer cielo. Hermana, por favor. Y no le va a gustar, ¿verdad? Por eso, hermanitos, siempre. Y vengan siempre adelante. No se queden atrás. Vengan, acomódense. Si ya han sido adelante, vengan adelante. Otra vez se dice, hermanito, llegan y ponen sus carteras. Hermanito, ¿está ocupado ese asiento? No, ya, por favor, hermanito. No. Entonces, el asiento es para las personas, ¿verdad? No para las carteras. A salvo, ya bueno, que alguien no venga, ya, pues, ¿no? Pero si vemos que hay, ¿no?, concurrencia, pues tenemos que estar atentos a ellos. Amén. Dios es bueno, hermano. Ahora, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a servir al Señor? Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar. Amén. Nos ponemos en pie. Dios ha sido bueno. Vamos a darle gracias por este tiempo. Dios nos ha llamado a servir. Amén. Ahora, el que quiere servir, hermanos, puede acercarse a mi persona, o a mi hermana Feli, o a mi hermana Teresa, lo que estamos de recepción. Hermanos, yo quiero servir al Señor. Pero usted tiene que discipularse, tiene que entrenarse, tiene que ser fiel al Señor. Y si usted no lo sabe, estamos para enseñarles. Amén. Amén. Ahí cierren sus ojitos. Vamos a orar.